Bueno, gracias a la casa por la invitación. Fernando, particularmente a vos. Nada, qué micrófono caliente quedó. Qué micrófono caliente. No tengo presentación por varias razones. Número uno es que generalmente nunca las termino respetando, con lo cual termino dándome vuelta y diciendo, no, esto no estoy hablando de cualquier cosa. Segunda es me quita espontaneidad. Tercero, esto es un conversatorio, con lo cual quiero respetar esa idea de hacer una conversación lo más ágil posible. Te prometo dar el micrófono lo más rápido porque creo que, de nuevo, con 50 nodos conectados del otro lado, con lo que dejaron Esteban y Edgar y con lo que seguramente va a haber en la sala, tenemos para divertirnos rato largo. Cortito entonces, de nuevo, para no repetir esas cosas de director, racional, de básicamente formo parte de un equipo, ¿sí? Ese equipo, cuando subo un poquito, tiene la responsabilidad de conducir, de orientar lo que es la política de gobierno abierto dentro del gobierno nacional desde principios de 2016, ¿sí? Dentro de esa política de gobierno, dentro de esa área, nosotros hacemos una combinación de tres cosas, ¿sí? Primero, un equipo de datos, que es lo que probablemente vamos a hablar hoy con mayor intensidad. Segundo, un equipo específicamente enfocado en prácticas de gobierno abierto, no solamente a nivel nacional, sino trasladando esas prácticas también a nivel municipal y provincial. Y un equipo de innovación, que si se quieren es la parte más emergente de lo que tradicionalmente nosotros venimos trabajando y que hoy nos funde como equipo total en lo que nosotros llamamos, casi un poco más como marca que como institución, porque como institución no tiene nada, lo que llamamos el equipo de laboratorio de gobierno, que es para hacer, de nuevo, para bajar a la realidad esos conceptos grandilocuentes de laboratorio, es sencillamente un grupo muy multidisciplinario, ¿sí? Que combina sociólogos, etnógrafos, especialistas en ciencia de datos, gente de ciencia política, economistas, etcétera, como soporte, ¿sí? Como un área de soporte e intervención rápida, básicamente a otros equipos de gobierno que generalmente son muy buenos sectorialistas, ¿sí? Trabajan muy bien en política de transporte, en política de salud, pero no tienen a veces todos los elementos a disposición, efectivamente, que hoy necesitamos para resolver algunas cuestiones fundamentales de política pública. Entonces, es un área emergente, ¿sí? Es un área que todavía requiere como validación en la práctica, ¿sí? Porque todavía las prácticas de laboratorio son extremadamente nuevas, vamos a decirlo así de alguna manera, tanto en Argentina como afuera. Y dentro de este equipo, me toca a mí liderar un equipo que está muy enfocado en una y una sola cosa, que es básicamente lo que es la apertura de los datos de gobierno, ¿sí? Entonces me imagino que muchos de ustedes escucharon hablar, más allá del título de las charlas de hoy y todo demás, han escuchado hablar o han empezado a escuchar hablar de apertura de datos. Era un tema que por ahí cuando lo conocí a Fernando hace unos años atrás, éramos tres locos hablando por ahí en algunas reuniones, en algunos garages de por ahí, básicamente. Hace menos de 10 años. Pero era básicamente un tema que no estaba instalado ni afuera, ni lógicamente adentro de las oficinas de gobierno. Las oficinas de gobierno se habían empezado un poquito más a acostumbrar a hablar de lo que era acceso a la información, ¿sí? Y acceso a la información es una práctica que requiere que alguien pregunte para que alguien responda, ¿sí? La apertura de datos no espera la pregunta, ¿sí? Se encuentra en la propia obligación de efectivamente dar una respuesta antes de que alguien pregunte. Y en esto empezó a surgir esta idea, ¿no? De nuevo, de que era en ese momento un concepto para mí en formación. Yo tampoco sabía honestamente demasiado o no podía racionalizar detrás de una práctica concreta, básicamente las cosas que veníamos trabajando, pero tenía que ver con esto, teníamos que ver con... Sí, a veces al gobierno, básicamente, de nuevo, en ese momento era que estaba, sobre todo ahora que estaba del otro lado, pero ahora es lo mismo. Digamos, era como decían, che, el gobierno hay que scrapearlo antes que preguntarle cosas, ¿sí? Que hay mucha información, ahora explico lo que es un poco el concepto de scrapear, digamos, que hay mucha información que está ahí, ¿sí? Pero del otro lado necesitamos, en vez de preguntarla, necesitamos como sacarla de donde está, ¿sí? Entonces empezó como de nuevo esta ida y vuelta constructiva, a veces no tan constructiva, con el gobierno diciendo, mira, vos ponés mucha información ahí, ¿sí? A disposición, pero a veces el esfuerzo que hay que hacer para obtenerla es demasiado grande, ¿sí? Es demasiado grande.
Entonces, estas cosas de scrapear es cuando uno pone información en la web, que a veces te ponían esos PDFs gigantes con información, o te ponían páginas en HTML. Recuerdo, yo particularmente, porque estuve muy involucrado en eso en año 2007, 2008, 2009, en todo lo que era trabajar con la información presupuestaria, ¿no? Que era algo que yo necesitaba profesionalmente resolver, básicamente, y necesitaba información muy granular, muy detallada de lo que era el presupuesto. Y el gobierno hacía un muy buen trabajo en publicar, un muy buen trabajo, yo diría que hacía probablemente el mejor trabajo a nivel internacional en términos de publicación. Publicaba semanalmente la ejecución presupuestaria, pero esa publicación, básicamente, si vos tenías que juntar y recopilar todos los datos que vos querías, tenías que visitar 3.000 y pico de páginas web, ¿sí? Entonces tenías que ir todas las semanas, visitar 3.000 páginas web, tomar una porción de información, sacarla, hacer la ingeniería inversa, hasta que llegabas a, vamos a poner, para no poner nada demasiado sofisticado, a formar una enorme planilla de Excel con la ejecución presupuestaria, ¿sí? Entonces, ese era típicamente el Estado. Entonces dijimos, che, bueno, mira, empecemos a pedir datos. En vez de pedir información, ¿sí? Empecemos a pedir datos, ¿sí? Porque al final nos pasamos trabajando, los que estamos afuera, del otro lado del gobierno, nos pasamos básicamente el 95% de nuestro tiempo tratando de conseguir información y 5% pudiendo hacer algo con la información que efectivamente obteníamos. Entonces, eso se fue transformando, digamos, de nuevo, desde una yo no sé cómo decirlo, de reuniones de cofradías de amigos, etcétera, tanto a nivel local como a nivel internacional, se fue convirtiendo en un movimiento, que es el movimiento de los datos abiertos, que se fue permeando hacia los gobiernos y que los gobiernos, digamos, en los últimos 5, 6, 7 años empezaron efectivamente a tener como política propia la apertura no solamente de la información, sino la apertura de datos, ¿sí? Entonces, mi carrera dentro del gobierno en esto es todavía relativamente corta, pero empieza en 2012, cuando me pidieron la oportunidad en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de decir, bueno, mira, ahora que estás del otro lado, venite acá adentro y decinos, a ver, ayudanos a ver cómo enfrentamos, cómo convertimos esto en una política. Insisto, sin demasiada guía, porque no había una claridad a nivel internacional o a nivel local sobre cómo llevar a cabo esto. Simultáneamente empezaron otros gobiernos locales, la ciudad de Bahía Blanca, Córdoba, que empezó un poquito más tarde, mismo Santa Fe, etcétera, empezaron a caminar en el mismo sentido y sin una orientación política en particular. Siempre fue como un movimiento que no tenía un partido político básicamente diciendo esta es mi bandera, sino que efectivamente fue un movimiento que cruzaba mucho los partidos políticos y que de alguna manera era como una suerte de guerrilla interna en cada uno de los gobiernos a nivel nacional, provincial y municipal. Cuando después de 4 años de práctica en la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo sus partes buenas, sus partes malas, sus partes mediocres también, básicamente, tuvimos la oportunidad de empezar a llevar esto al gobierno nacional, ya teníamos un grado de maduración mucho más grande con respecto a cuál era el significado, cómo se hacía política de apertura de datos dentro de un gobierno, con una diferencia fundamental cuando pasamos a la nación, que es el cambio de escala. ¿Sí? El cambio de escala no es lo mismo trabajar en un municipio o en un municipio grande, vamos a poner así, como puede ser la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Donde la proximidad de las oficinas está en un radio de 10 kilómetros, ¿sí? A trabajar en un contexto donde la diversidad institucional, ¿sí? Y la diversidad de capacidades de cada uno de los entes descentralizados, universidades, obviamente los ministerios, etcétera, es muy, muy grande. Entonces, tuvimos un reflejo rápido, básicamente acompañado como de la voluntad presidencial, de rápidamente sacar un decreto que ponía la política de apertura de datos, ¿sí? En la agenda básicamente de todos los ministerios, para decirlo de alguna manera. Entonces, el primer paso fue un decreto, ¿sí? No los voy a aburrir con los números porque son muy aburridos, pero es un 117, ¿sí? Es un numerito bajo para demostrar de nuevo de que estaba muy, muy en la agenda del presidente rápidamente, pero que efectivamente mandaba 2 cosas, ¿sí? Número 1 es, no me importa, vamos a ponerlo así, la voluntad de cada uno de los ministros, necesito que esta información, ¿sí? Que es esencial para que los ciudadanos controlen lo que hacemos los gobiernos, ¿sí? Esté inmediatamente o lo más rápidamente posible, 90 días era el plazo, afuera, ¿sí? Que esté efectivamente abierta. Y eso implicaba, de nuevo, implicaba las compras, implicaba las declaraciones juradas, implicaba el presupuesto, la ejecución presupuestaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso nos impuso una agenda muy corta de trabajo con cada una de las áreas, ¿sí?
en efectivamente hacer que esa parte estuviera cumplida. Y hay una segunda parte que ya sí delega efectivamente los ministerios, es que tienen que empezar cada uno de los ministerios básicamente a identificar cuál es la información que tienen, ¿sí? Y poner una agenda efectivamente para hacer que esa información no solamente sea pública, también sea publicada, pero sea publicada de acuerdo a una serie de normas, a una serie de reglas, básicamente, que hace que los datos sean efectivamente abiertos. En esa aventura trabajamos mucho durante los 2 años, siempre es de nuevo uno cuando entra a cualquier institución, pero el gobierno en particular entra como hay una suerte de caja negra, hay cosas que uno sabe de que efectivamente de cómo trabaja el gobierno y otras cosas que no sabe, se encuentra en la práctica, ¿sí? Y a veces, de nuevo, si uno tuviera que describir de nuevo probablemente lo que era un informe que se hizo a principios, los primeros 6 meses de gobierno, antes creo, que se llamaba El Estado del Estado. Y el Estado del Estado era un informe como diciendo cómo efectivamente está el Estado hoy, en términos de su capacidad de funcionar, ¿sí? En su capacidad de implementar política pública, ¿sí? Y creo que deberíamos haber hecho, si hubiéramos tenido el tiempo y la capacidad de hacer un buen informe, y creo que efectivamente habría que hacer, es mi vocación que efectivamente haya un Estado del Estado en 2019, no solamente en 2016, cuando uno recibe, sino que hacer un Estado del Estado en 2019. Y espero que en 2019 hagamos un Estado del Estado en que efectivamente, cuando hagamos el capítulo de cómo está la información que necesitamos para funcionar y aplicar política pública, digamos, sea significativamente mejor de lo que estaba en 2015 y 2016. Y eso empezando solamente por, digamos de nuevo, por las carencias que tenían típicamente lo que llamamos los sistemas transversales de administración pública, ¿sí? Los sistemas transversales son aquellos sistemas que no administra un ministerio en particular, ¿sí? Sino que afectan a todos los ministerios, ¿sí? Por ejemplo, el presupuesto. El presupuesto es un solo sistema, hay un solo sistema de ejecución presupuestaria, ¿sí? Con lo cual, de nuevo, la información está contenida en un solo sistema. Y eso, lógicamente, a la hora de abrir información hace que las cosas sean mucho más fáciles que si todos tuviéramos que, efectivamente, que lidiar con la ejecución presupuestaria de cada oficina, ¿sí? O con el Excel que maneje de alguna manera cada oficina. Lo mismo pasa con el resto de los sistemas, ¿sí? Documentación electrónica, recursos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, gran parte del trabajo de estos años, y que excede enormemente por lo menos mis competencias, sino que fue el trabajo no de nuestra área, sino de todas nuestras áreas colegas que trabajan dentro de los ministerios de Hacienda, Modernización, etcétera, 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 ¿sí? Tiene que ver justamente con el ordenamiento de lo que nosotros llamamos esa infraestructura de datos, ¿sí? Esas infraestructuras de datos, ¿sí? Tenemos muchísimo camino por recorrer. El trabajo de infraestructura va a llevar mucho tiempo más. No difiere, si uno lo quiere hacer, no difiere mucho de construir una ruta, ¿sí? A veces, de nuevo, el trabajo de infraestructura es trabajo de infraestructura. A veces es trabajo que no se ve, ¿sí? Es la cañería que va por detrás de la pared, ¿sí? Y a veces, de nuevo, si uno invierte, tiene que decidir permanentemente si invierte en la pintura o si invierte en, efectivamente, picar la pared y hacer los caños de nuevo. Creo que tomamos la decisión muy temprano de que esto iba a ser, sobre todo en esta primera etapa, iba a ser un trabajo efectivamente, de picar la pared y arreglar los caños, porque eso es vital, ¿sí? Para acelerar el trabajo, ¿sí? Con el correr del tiempo y con el correr de los años. Yo no sé si ustedes... Quiero dejar después para preguntas. Tengo muchísimo para contarles, lógicamente. Tengo muchísimos ejemplos en parte de los temas de cómo también se fueron aplicando los temas de los que habló Edgar en el contexto de la administración pública, ¿sí? También de muchas de las problemáticas que mencionó Esteban, que son de nuevo hoy creo que, volviendo tomando un poquito tu posta, a veces no tenemos hoy no tenemos cualquiera que pretenda decir hoy que tiene los elementos, de nuevo, desde la ética, ¿sí? Para trabajar con los problemas que surgen hoy, creo que está, o realmente está muy adelantado, ¿sí? O realmente está a veces como faltando a la verdad. Yo tengo enormes por cada uno de los problemas que vos planteás, Esteban, y que son absolutamente reales y que, de nuevo, que están en la práctica de cualquier tipo que hace trabajo de datos en cualquier oficina de gobierno, ¿sí? Ni hablar fuera de gobierno, ¿sí?
es cuáles son los límites de la privacidad, cuáles son los límites de coso, de quién es la data es mía, la data es del ciudadano, ¿sí? ¿Qué mecanismos tengo desde el punto de vista de la tecnología y de la realidad? ¿Qué mecanismos tengo para efectivamente darle control al ciudadano sobre los datos que efectivamente yo administro desde el gobierno, etcétera? Pero hoy creo que de nuevo vamos en los próximos años vamos a tener una enorme aventura intelectual y desde la práctica efectivamente en lidiar, ¿sí?, con respuestas que hoy, de nuevo, probablemente no estamos preparados para responder, ¿sí? Y muchas de las cosas que vos planteás, a veces, de nuevo, yo no tengo una respuesta, tengo más dudas que respuestas, ¿sí? Tengo más dudas que respuestas. Y de nuevo, no es lo mismo pensarlo hace 10 años que pensarlo hoy, no va a ser lo mismo pensarlo dentro de 10 años que pensarlo desde hoy, ¿sí? El otro día estaba, no sé si vieron una nota de color, pero que para mí dispara muchas de las cosas que se pueden empezar a tocar en conversaciones como esta, de una nota que sacó hace un par de días La Nación, que era, insisto, una nota típicamente de color, que es básicamente, fíjate, era básicamente una visualización muy sencilla, ¿sí? Exactamente, para decir, fíjate cuántas personas más nacieron, ¿sí?, el mismo día que vos, ¿sí? Entonces era básicamente con los datos de la Ciudad de Buenos Aires, con los datos del registro civil de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? La Nación, digamos, en el pie de la nota hace una muy buena descripción de nuevo, de todo lo que tomó, ¿sí?, del tiempo que tomó, del esfuerzo que tomó, llegar efectivamente a hacer esa nota de color, ¿sí? Y cuando mencionan, hacen una muy buena, yo los invito a leer no solamente a encontrar en qué día, cuántos más nacieron en el día que ustedes nacieron, sino efectivamente a leer la nota completa, porque es una muy buena descripción. Y una de las cosas les llevó prácticamente 1 año y medio, efectivamente, lograr llegar a publicar esa nota, ¿sí? Y todo empezó efectivamente con el equipo de La Nación, que tiene muchísima experiencia, gente extremadamente muy talentosa, muy dedicada, y lo que yo considero fervientes creyentes del acceso a la información, que es básicamente de cómo explotar las posibilidades que te da un marco regulatorio para efectivamente trabajar no contra el gobierno, sino con el gobierno para obtener una respuesta. Entonces, esto empezó básicamente con una petición de información del equipo de La Nación, sabiendo que era una petición polémica a lo que son el registro civil de la Ciudad de Buenos Aires, diciéndome, bueno, denme la información efectivamente de todas las personas, de todas las personas que nacieron desde 1950 en adelante en la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, lógicamente, el registro se dijo, me imagino las conversaciones, básicamente, ¿no? Porque en algún momento también estaba en conversación con ellos y todo lo demás. Número uno, no tenemos digitalizado eso, ¿sí? No te puedo responder porque son papeles, ¿sí? En el caso de que estuviera digitalizado, de nuevo, efectivamente no sé cómo entregártelos, ¿sí? En el caso de que supiera cómo entregártelos, no sé si está bien entregártelos, porque efectivamente yo no sé si hasta dónde no estoy efectivamente, ¿sí?, entrando en un terreno en el cual esto ya es información no solamente personal, sino información personal sensible, ¿sí? Entonces, creo que recorrieron tuvieron, la nueva ley de acceso a la información porteña tiene como un instituto muy inteligente, que es básicamente la posibilidad de hacer como una suerte de, una instancia de, no sé si mediación es la palabra, pero es una instancia de conversación entre el requiriente de la información y básicamente el poseedor de la información, para efectivamente convalidar o consensuar un mecanismo de entrega de la información, ¿no? Entonces, el trabajo de La Nación fue trabajo efectivamente ayudando básicamente al equipo del registro civil efectivamente a entregar esa información de una manera que efectivamente no violara ninguna norma, básicamente de privacidad. Esa es una parte. La otra parte tenía que ver efectivamente con, de nuevo, la nota de color, ¿sí?, que era cuántas personas nacieron en el mismo día que vos naciste. Cuando vos ves efectivamente qué otras respuestas se pueden dar a partir de esa información, ¿sí? Y una de las cosas es que, bueno, nacen menos chicos los sábados y los domingos. Y dices, ¿cómo nacen menos chicos los sábados y los domingos? Bueno, no, es que sábados y domingos básicamente no se practican cesáreas, ¿sí? Y eso probablemente mueve un número que no es tan conocido, que te permite estadísticamente aproximar un número efectivamente de cuántas personas nacen por cesárea por oposición a otro mecanismo, ¿sí?, a un mecanismo natural. Y si vamos en el tiempo,
podés efectivamente, rastreando los datos, empezar a ver que efectivamente, bueno, en 1990 no nacía la misma cantidad por cesárea de lo que nace hoy. ¿Sí? Y de nuevo ya se convierte esa información que aparentemente es inocua, empieza a tener como de nuevo a contestar preguntas desde el punto de vista de la salud pública que son extremadamente sensibles. ¿Sí? Y si efectivamente uno supiera, de nuevo, dónde nacieron, no solamente qué día